a ver esos convenientes cuando empieza la grabación de la clase. Entonces, eh, vamos a iniciar una clase más. Con esta clase número 10, ya vamos 10 clases de higiene y seguridad alimentaria realizadas bajo esta modalidad. Podríamos dar ya por terminado la unidad 2. Hemos abordado todos los temas, estimados estudiantes. Está completo el programa y ya estamos ya próximos a realizar los exámenes. Los exámenes van a realizarse la siguiente semana, ¿sí? Los horarios, estamos ahorita. Los horarios por el momento están fijados de la siguiente manera. O sea, ustedes van a dar los exámenes en el horario que tienen con el respectivo docente. Es decir, de hoy en 8 tendrían el examen de higiene y seguridad alimentaria. ¿En qué horario? En el horario que tienen regularmente conmigo. Es decir, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tienen toda la hora, es decir, desde las 10 de la mañana hasta nosotros tenemos clases hasta las 12 del día, ¿verdad? Tenemos 2 horas clase. Entonces, de 10 a 12 va a estar habilitado. Solo en ese lapso ustedes pueden rendir este examen, ¿sí? Así que no es que tienen 2 horas para realizar el examen, sino el examen tiene una duración de 22 minutos, me parece, sí. 22, 23 minutos. Está el tiempo para que ustedes puedan rendir el examen. Bueno, de acuerdo a las indicaciones son 25 minutos. Vamos a ponerles 25 minutos. Es decir, si tú ingresas a dar tu prueba, tu examen tienes un lapso de 25 minutos, ¿sí? O sea, cada uno tiene 25 minutos para rendir. Pero solamente pueden entrar en este lapso, es decir, en el lapso de 10 a 12. Si alguien ingresa a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, ya no pueden rendir el examen porque ya se acaba el tiempo estipulado, ¿sí? Entonces, más indicaciones sobre los exámenes, por ejemplo, les voy a dar el día de mañana. Mañana tenemos una última clase. Ahí vamos a ver más sobre los horarios de exámenes. Por el momento les he adelantado este dato para que lo tengan en consideración, ¿sí? Ya. Bien. Vamos entonces a proceder a realizar el inicio de la clase. La clase anterior, nosotros abordamos sobre temas puntuales que ustedes están realizando exposiciones. Tenemos exposiciones sobre los alimentos transgénicos, hemos analizado sobre la soya transgénica, sobre la leche, bueno, la leche que lógicamente se deriva de una vaca, vacas que han sido de cierta manera incrementadas con hormonas, ¿no? Hormonas de crecimiento, hormonas de resistencia, y por ende salía una materia prima, una leche ya con otras características. Entonces hemos visto ya alimentos como la leche, como la soya transgénica. En esta clase también hablamos sobre los alérgenos alimentarios, que nos hizo Yasmín una aclaración sobre aquello, sobre las reacciones. Estas preguntas van a ir en su examen, por supuesto. Por eso es que estos cuestionarios que ustedes están realizando son autoayuda para ustedes y también de esas preguntas se les va a considerar en la evaluación. Entonces, el día de hoy voy a generar un nuevo cuestionario que también va a estar disponible en la plataforma virtual del instituto. Como vieron en microbiología, de la misma manera voy a generar un cuestionario para esta asignatura de higiene y seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, de esa manera les ayudo para que tengan ustedes un documento en el que puedan respaldarse para estudiar, ¿no? Para los exámenes. Bien, vamos a continuar entonces con la clase. En las intervenciones del día de hoy tenemos a los alumnos Zuleide Arévalo, Santiago Palacios, también está Emilio, y se me va alguien más, Ariana. Ya bueno, Ariana también tiene que intervenir.
Entonces, hasta que la compañera se pueda ingresar, vamos a empezar entonces a ver si empezamos entonces vamos a empezar con su lady, ¿ya? Su lady para acabar con el tema de los alimentos transgénicos, que la anterior semana ya nos expuso un poco Carlos Villagómez y también Michelle, ya nos hablaron sobre estos alimentos. Entonces, ¿te parece, su lady, si puedes empezar a la clase con tu tema, para que por favor nos habilites tu webcam, obviamente el micrófono, y si tienes algún documento, alguna diapositiva, alguna foto respectivo a tu tema, bienvenido sea. ¿Sí me miras? Sí, ya está tu imagen ahí. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Bueno, yo les voy a exponer acerca de los beneficios de los alimentos transgénicos, de los transgénicos y las industrias que manejan los alimentos transgénicos o semillas transgénicas. A continuación, les voy a aclarar que, qué son los genes, para que me puedan comprender mejor acerca de los transgénicos. Les voy a presentar la pantalla. Voy a presentar unas imágenes. Aquí está. ¿Sí lo pueden ver? ¿Lo pueden ver, compañeros? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, los genes son segmentos de ADN donde está la información genética necesaria para que se produzcan las distintas proteínas que llevan a cabo las funciones fisiológicas del organismo determinado, así sus características. Por ejemplo, este es el ADN. Entonces, esta partecita son los genes que van a sacar para realizar el alimento transgénico. Ya, todos los animales, plantas y bacterias almacenan su información genética de la misma forma, es decir, en el ADN, que les estoy presentando aquí, este es el ADN. Y este lee de la misma manera los genes. Es por eso que de animales, plantas o bacterias se puede coger un gen para pasarlo a otro animal, a otra planta o un alimento para, para mejorar el producto. Ya, entonces cogen el pedacito y hacen esto. Esto es lo que hacen. Este es un ejemplo de una bacteria. Entonces hacen la extracción y el aislamiento del ADN, lo colocan en el gen de la planta o del otro producto y luego se produce el cultivo, que hace que sea mucho más fácil el cultivo. Y por medio de la biotecnología, que ha ido mejorando con el tiempo, se ha ido desarrollando, pues se ha hecho más fácil la, la técnica de traspasar un gen a otro, a otro producto o a otra planta para que sea mejor el alimento que vayamos a consumir. Las empresas que trabajan con la biotecnología, las más grandes que trabajan en los 5 continentes en 20 países son la Agentis, la Norvantus, la DuPont, la Bayer, la Hybrid, Pioneer y Astra, pero las que más influencia tienen y están en Estados Unidos y son las industrias más grandes que manejan semillas son la Monsanto y DuPont. Y pues los transgénicos fueron creados por Calgini, que es una industria que salió con el boom de los transgénicos. Y después esta industria fue absorbida por Monsanto.
que luego Monsanto hizo una fusión con Pharma Upjohn, y estas son las industrias más grandes que manejan las semillas de transgénicos y plantas transgénicas, pero más semillas. Su objetivo, el objetivo de estas industrias es hacer productos más resistentes y con vida más prolongada, mejorar la productividad y hacerlos más rentables. Y una de sus finalidades es erradicar el hambre del planeta. También los alimentos transgénicos aportan una serie de ventajas y beneficios. Claro, dependiendo del tipo de cultivo y de las modificaciones genéticas, es decir, dependiendo del gen introducido en la proteína. En la proteína, también otro de los beneficios principales es que los consumidores pueden adquirir alimentos seguros e inocuos. Y según varias academias y diversos científicos, se ha comprobado que los alimentos transgénicos no representan riesgos para el medio ambiente ni para las personas. También han permitido la reducción de insecticidas y plagas. Otro beneficio es la reducción de erosión y la retención de agua en cultivos. Otro beneficio también es que brindan beneficios nutricionales para los consumidores y mejoran o completan la dieta alimentaria para proporcionar beneficios a la salud. Eliminan o disminuyen los niveles de sustancias antinutritivas, tóxicas y alergénicas que presentan de forma natural una gran mayoría de plantas. Y también aportan varios nutritivos y hacen que el alimento se vea más voluptuoso, más agradable para el consumo de los alimentos. También aumenta los factores promotores de la salud. Esos son algunos de los beneficios. A continuación les voy a presentar un video donde vamos a ver otros beneficios nutricionales. ¿Sí le pueden ver? Sí, compañero. Sí, se puede mirar. El video va a estar sin sonido, ¿no? Por si acaso. Ya, entonces les voy a presentar algunos ejemplos. Las proteínas del gluten presentes en el trigo, conocidos como glianinas, afectan el intestino de las personas que padecen las enfermedades de celíaca. Aquellas personas no pueden comer alimentos que contengan derivados del trigo y deben eliminar el gluten de su dieta. Y mediante ingeniería genética se ha logrado interrumpir la producción de glianinas en el trigo, reduciendo hasta el 98% de su contenido de su dieta, que se ha obtenido variedades de trigo aptas para los celíacos. Ese fue un ejemplo de los efectos nutricionales y los efectos que causan los transgénicos. Y no sé cómo dejar de compartir. Bueno, dije ya terminé, no sé cómo dejar de compartir. Ahí abajo debes tener un icono que te va a decir dejar de compartir esta Ya. presentación. Ajá. Ya. No Entonces, eso fue un ejemplo de un alimento transgénico, y pues en gran mayoría los alimentos transgénicos con un consumir adecuado, pues no afectan a la salud y son beneficiosos. Y para problemas de salud como vimos hace un momento de los que contenían enfermedades como la celíaca, pues ayudan a mejorar esas diferentes enfermedades. Así que no todos los alimentos transgénicos afectan, o sea, son malévolos, se podría decir, para nuestra salud, sino que ayudan también a mejorar. Y ya, Inge, gracias.
Ya, dame un segundito nomás, solo estoy anotando algo. Pues, muy interesante esa última parte contra los celíacos, ¿no? Hay personas que son celíacos y pues tienen ese problemilla con el gluten. Dame un segundito, estoy anotando. Sí, digamos, eso sí es, digamos, como esas personas no pueden consumir, podría ser un aliado si es que un alimento modificado genéticamente, es decir, un transgénico, les pueda, de cierta manera, solucionar ese problema a ellos, puesto que ellos no pueden consumir ese tipo de alimentos. Ya, muy, digamos, el video pues presentaba eso, que en este caso es un trigo modificado, ¿no? Un trigo que posee otra característica genética en su estructura y por ende, si es que se fabrica alimentos, digamos, pan, galletas, fideos, cualquier otro alimento, ¿no? A base de trigo, pero este trigo sería un trigo que fue modificado y que va de cierta manera a evitar que un celíaco tenga estas reacciones alérgicas, ¿sí? Eh, Como vimos en la clase anterior con Yasmín, fue un tema muy importante, por ejemplo, los alérgenos alimentarios. Son los temas que, bueno, de pronto estoy como haciendo más énfasis, se dan cuenta, hay unos temas que, bueno, no es que los deje de lado, sino que ustedes como futuros preparadores de alimentos en el campo gastronómico tienen que tener muy en cuenta esto. ¿Qué alimentos pueden producir alergias, no es cierto? Porque si tú preparas un tipo de alimento determinado y ese alimento, ese plato, tú vas a entregar o tú vendes ese producto, el consumidor, eh, supongamos que por mala suerte tiene alergia es a un componente, ¿ya? En este caso hablemos dentro de los alérgenos alimentarios hablemos de la leche, ya, hay personas que tienen esos desencadenantes en su organismo cuando consumen leche. Entonces hay una alergia a la proteína. La leche tiene algunas proteínas. Una de esas proteínas de la leche, el organismo no puede de cierta manera asimilarlo y lo asimila. Y si asimila o entra a tu estómago, se va a desencadenar unas reacciones en tu interior, ¿no? Reacciones alérgicas. Entre ellas puede haber un poco de, como vimos en la clase anterior, problemas respiratorios, problemas en la piel, son ya consecuencias un poco más graves, ¿no? Entonces, todos los alimentos en las etiquetas deben bueno, es por eso que en la industria alimentaria, quiero decir, ya es una obligación, es obligatorio que la etiqueta contenga esta información, ¿sí? Vamos a hablar sobre ello. Mire, antes de todo esto, antes de entrar a ver lo de las etiquetas, que está anotado aquí, sí, vamos a ver sobre eso, etiquetas, cómo prevenir. Con respecto a la exposición que nos dio su lady, muchachos, ¿tienen ustedes alguna pregunta, algo que necesiten que les repita tal vez sobre los beneficios que pueden de cierta manera proporcionar a los consumidores o a las industrias? ¿Tienen tal vez alguna pregunta con respecto a eso, chicos? ¿O o todo está claro? Si Profe, no, una para... pregunta. Si todas las empresas dedicadas a la comercialización de alimentos, como ya había dicho la compañera, ¿por qué se encargan de erradicar el hambre en el mundo, ¿no? Ese es el objetivo principal, pero a la vez también están enfermándonos con todos estos alimentos transgénicos, semillas y productos ya listos. Es como que un poco contradictorio. Ya, perfecto. Vamos a ver ese punto. A ver, de todas maneras, si es que el expositor, en este caso su lady,
tiene conocimiento sobre el tema, no hay problema, puedes tú tranquilamente responder, si no, yo te ayudo, yo puedo ayudar a la resolución de la inquietud. En este caso, querida Zuleidi, ¿tienes tal vez tú algo sobre esa pregunta? Sobre las empresas, manifestó, las empresas transnacionales que venden estos productos, dijo Emilio. Sí, la pregunta en sí era que afectan, ¿no? Y por qué se contradicen. Pues, como dije hace un momento, consumir en abundancia estos alimentos te puede causar muchas enfermedades, pero si te moderas en el consumo, pues normal, no te va a afectar tanto, porque también tienen algunos beneficios, como les mostré en el video, y pues también también hay beneficios, así como hay cosas malas, también hay beneficios. Eso podría decir. Muy bien, no, bien está Zuleidi. Eso, verás, este tema de los transgénicos es un tema muy amplio que yo lo he abordado en esta asignatura de seguridad alimentaria, pero realmente es un tema que nos podríamos ir tranquilamente un mes solo hablando de los alimentos transgénicos, los pro y los contra. Bueno, yo le puse a Zuleidi, digamos, el tema del pro, es decir, los beneficios de los alimentos transgénicos. Es muy controversial, ¿no? Esto de los alimentos transgénicos. Hay muchas personas que no comparten los alimentos transgénicos, mientras que por otro lado hay personas que defienden a los alimentos transgénicos. Entonces, hay dos caras en este tema, ¿ya? Es por eso que yo, la anterior semana, por ejemplo, a Carlitos y a Michelle, hablaron sobre los alimentos, ¿no es cierto? Ellos hablaron dos cosas, digamos, en este caso, podría decirse ni positivas ni negativas, era neutral, ¿no? La exposición. Eh, en cambio, ahora, bueno, me parece que era la parte negativa en el caso de la leche, ¿no? Sí, eran los factores negativos. En cambio, en el punto que yo te envié, querida Zuleidi, era lo contrario, es decir, tú tenías que defender, ¿no? La idea de los beneficios de los alimentos transgénicos, por qué ayudan, qué beneficios tienen, ya. Entonces voy a aclarar ese punto entonces, de todas maneras. Los alimentos transgénicos, pues bueno, en sí, ¿qué podemos hablar sobre ellos? Ya, de aquí vamos a sacar un cuestionario también, ¿sí? Vamos a hacer las preguntas, como les dije al comienzo de la clase, para los exámenes, que ya están muy próximos. Nosotros como consumidores, yo, Emilio, Carlos, Yasmín, cualquiera, si ustedes van a cualquier lugar a consumir alimentos o tú vas a comprar un alimento, tenemos derecho a saber lo que consumimos, ¿verdad? Es decir, tienes derecho a saber qué componentes químicos tiene ese alimento, su composición nutricional y, lógicamente, si tuviese tal vez algún aditivo, ¿sí? Como ya entendimos qué son los alimentos adulterados, nosotros, ¿qué es lo que vimos de los alimentos adulterados? Que ese componente que no corresponde a su composición química, a su forma nutricional, le altera, ¿no es cierto?, de cierta manera el alimento. Entonces hay una controversia con los alimentos transgénicos en ese punto, ¿ya? Hay una controversia porque, por un lado, es positivo el decir que una planta es más resistente. Es decir, semillas transgénicas, como nos hablaba la semana anterior Michelle, ahora también nos habló un poco más sobre eso Zuleidi, son plantas que de cierta manera muestran mayor resistencia a las plagas, ¿ya? Me voy a inventar una plaga, bueno, el virus del mosaico del tabaco, por ejemplo, ya. No estoy hablando de un alimento, estoy hablando de una planta del tabaco, ya. El virus es un virus. Sabemos nosotros en microbiología que los virus, ¿qué son? Son potencialmente un poco más agresivos que las bacterias, ¿no es cierto? Son más deteriorativos. Entonces, si la industria genética, la ingeniería, la industria de la biotecnología lograra desarrollar una planta de tabaco con resistencia al virus, imagínate. Todas las empresas tabacaleras comprarían sin pensar dos veces esas semillas. ¿Por qué?
porque de cierta manera las plantas que ellos tienen como materia prima para la fabricación del tabaco, no se verían afectadas por virus, ¿ya? Imagínate erradicarle a un virus que es tan peligroso. El virus del mosaico del tabaco es un virus así como en nosotros, en la humanidad, que estamos padeciendo la epidemia del coronavirus, ¿ya? Es muy difícil de erradicar por hasta ahora, ¿no es cierto? El coronavirus, no existe una vacuna, están en estudios. De igual manera, el virus del mosaico del tabaco es algo que les afecta terriblemente a las plantaciones. Con la ingeniería genética y los transgénicos modifican una planta y es una planta resistente. Y digamos que esta planta no puede ser atacada por el virus, ¿ya? Entonces en eso radica los alimentos transgénicos, los beneficios. Imagínate, industrias tabacaleras dejarían de comprar, no sé, algún aditivo químico o algún tratamiento que antes lo hacían para el virus del mosaico, ¿no es cierto? Mientras que si tiene una planta número 2, una planta modificada, ya no necesita tanto gastar en esto, ¿ya? Esas son una de las ventajas. Es un ejemplo nomás, y es un ejemplo hipotético, repito, que yo he puesto. Solo es un ejemplo hipotético. Por ejemplo, Michelle nos hablaba sobre la soya transgénica. Ya, la soya transgénica es resistente, ¿no es cierto?, a otras plagas que la soya normal, la soya, hablemos de semillas nativas. ¿Qué semillas nativas? Nativas propias, no son resistentes, o sea, a veces con estas plagas se ven afectados los cultivos y pueden perderse grandes hectáreas de las plantaciones, ¿verdad? Ahora la pregunta que más o menos es como controversial, ¿no? Que por ejemplo Emilio nos dice, es un poco contradictorio. Lo que pasa es que hay muchas empresas que en este aspecto más ven por el lucro económico que por la salud, digamos, de los consumidores. Es decir, si son dueños de una cadena de alimentos, por ejemplo, eh, vamos a ver por aquí algunos alimentos. Por ejemplo, yo les hablaba de Kellogg's, ¿se acuerdan? El famoso Kellogg's. Vamos a pasarles una imagen. ¿Quién de ustedes ha consumido alguna vez, no sé, los cereales Kellogg's, ¿no es cierto? Voy a poner una imagen, cereales Kellogg's en Ecuador, por ejemplo, ya. Ya. Muchos de estos cereales son fabricados por ejemplo, Kellogg's es una industria. Voy a proyectarles en nuestra pizarra. Eh, bueno, es típico de la dieta norteamericana. Aquí en nuestro país, por ejemplo, no, no es muy común, ¿no es cierto? En nuestros desayunos, normalmente, por ejemplo, ¿qué desayunamos normalmente? Por ejemplo, no sé, háblame, Emilio, ¿tú qué tomas como desayuno, por ejemplo? ¿Qué desayunas tú todas las mañanas? Café en leche, pan, huevos. Ya, muy buen desayuno, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no es cierto? Emilio nos dice, es un desayuno, ¿cómo lo hacemos nosotros aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Ya. Eh, en Norteamérica y en otros países industrializados, por ejemplo, normalmente, miren, voy a compartirles una imagen, no acostumbran a tener el desayuno que nosotros, en muchos países de Latinoamérica lo hacemos. Entonces desayunamos, ¿no es cierto? Generalmente leche, una dieta basada en proteínas y carbohidratos, ¿sí? En Norteamérica, por ejemplo, mire, aquí está una imagen. Mire, es una marca muy conocida a nivel mundial, Kellogg, ¿sí? Es un cereal, sí es un cereal, son cereales a base de la materia prima para elaborar estas hojuelas desde el maíz, ¿sí? Ya.
Aquí mira lo que dice. Cereales para el desayuno. Cuenta con 21 plantas de producción. Dice, es distribuido en 180 países del mundo. ¿Ya? Es el mayor productor de cereales en el mundo, por si acaso, ¿verdad? Ya. Entonces, los famosos Kellogg's son realizados con maíz transgénico, ¿sí? Si Michelle nos habló de la soya transgénica, el maíz transgénico frente al maíz común. ¿Han visto ustedes las mazorcas de aquí de maíz que se producen aquí en nuestro país, en nuestro medio? ¿Sí han visto cómo son nuestras mazorcas nativas de acá? Ya. Entonces, el maíz transgénico, en cambio, va a ser un maíz con características más, primeramente, llamativas. Los granos van a tener una textura mayor, van a ser del color más brillante. Es otro tipo de maíz, hablemos de una calidad un poco más alta que el maíz común, ¿no? Entonces, con ese maíz, pues realizan, ¿no es cierto?, la elaboración de estos productos. Por ejemplo, entremos a ver cómo es que Kellogg's defiende el consumo. Vamos a entrar a ver esto. Voy a compartirles en este momento una pantalla y me he entrado, a una página web, ya, que ustedes también pueden entrar si desean. Se llama fundacionantama.org Kellogg's. Mira, Kellogg's defiende el consumo de transgénicos, ¿sí? Sí, es controversial porque uno cuando escucha transgénico dice, o sea, ¿qué es eso? Porque es algo nuevo, eh, me puede hacer daño. Vamos a leer. Mira, y es corto este blog, no es muy largo. Vamos a analizarlo. Voy a ver si le hago un poco más grande. Ya. Ya. La empresa internacional líder de cereales, Kellogg's, mira, ha defendido en Estados Unidos el consumo de transgénicos. Según explica la propia compañía, las principales organizaciones de salud del mundo han concluido que los alimentos son seguros para el consumo. Es lo que nos hacía énfasis Zulady, ¿no es cierto? Que muchos manifiestan que hay seguridad del consumo. Pero vamos a seguir leyendo. El cultivo de cereales transgénicos requiere, mira, el uso de menos fitosanitarios. ¿Qué es fitosanitarios? Plaguicidas, ¿no? Plaguicidas, fungicidas para la plantita de maíz. Y obtiene una producción mayor que ayuda a hacer frente al reto. Y pese a que la total confianza de Kellogg's de los alimentos transgénicos respeta la libertad del consumidor a la hora de elegir productos. Por ello, en Estados Unidos mantiene la marca Kashi como una línea de productos libre de transgénicos. Ya. Es que como Emilio nos dice, pues hay muchas personas que en realidad pues tienen un poco de temor o no están como muy convencidos de la idea de consumir transgénicos. Por eso hay otras marcas que son alimentos libres de transgénicos, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice acá. El resto de productos obtenidos a partir de productos modificados genéticamente están avalados por la comunidad científica internacional, perdón. Cumpliendo con los requisitos de seguridad. Obviamente, ¿no? Kellogg's, como es una empresa que produce, va a defender su producto, ¿no? Mira, es una campaña que la hizo hasta finales del 2012 para pedir el etiquetado de alimentos transgénicos en California, una propuesta que fue rechazada en las urnas al no ser apoyada por los ciudadanos. Bueno, por aquí ya se acaba nuestro blog. Vamos a regresar con ustedes. Ya. Bien, chicos, entonces, frente a esto, lógicamente, existe una controversia, ya. Unos apoyan, otros desaprueban. Lo que debe haber en realidad, pues debe haber evidencia científica, estudios probados, no sé, en seres humanos, que demuestren, no sé, que las células de tu cuerpo no presentan, no sé, alguna alteración
o una persona no ha desarrollado una nueva alergia que no existía. Esa es la controversia que hasta la actualidad siguen impugnando, ¿no? Tanto empresas defensoras de estos productos como empresas detractoras, ¿sí? Por eso el etiquetado es importante. Miren, voy a compartirles. Miren, ustedes, como son, cuando vayan ustedes a consumir un alimento, ustedes necesitan tener garantía del alimento que consumen, ¿verdad? Miren, los alimentos transgénicos deben estar identificados obligatoriamente en su rotulación. La etiqueta incorporará la letra T acompañada de la leyenda contiene organismos modificados genéticamente. Entonces, cada país tiene su normativa. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, la normativa que exige esto es las normas INE exigen en nuestro país que los alimentos tengan en su etiqueta. Miren, esta es, me parece que es una harina. Vamos a leer. Sí, es una harina. Observa lo que tiene, ¿no? Observa. Cuando tú has adquirido en el supermercado eh, una harina, ¿no es cierto? Para, para, para preparación de alimentos para tu consumo. Notas que ahí tiene las instrucciones. Hay una partecita donde dice ingredientes. Miren, voy a hacerle un poco más grande. Hay una partecita donde dice ingredientes. Entonces, siempre hay que leer, si ven esa partecita que dice, mira, voy a leer todos los ingredientes. Carne seleccionada de pollo, piel de pollo, proteína de soya. Mira lo que dice, proteína de soya, entre paréntesis dice OGM. OGM significa organismo genéticamente modificado. También tiene fécula. Si hablamos de fécula de maíz, ¿eh? Fécula de maíz también está entre paréntesis puesto OGM. Quiere decir que este alimento, bueno, esa foto lo saqué del internet, mira, aquí dice producto peruano, ¿sí? Pero estamos hablando de Latinoamérica. Ya vamos a ver un producto aquí en nuestro país. Notan que las etiquetas están marcados, es decir, es obligatorio que coloquen que el alimento es transgénico. Con eso se está defendiendo con eso pues se está defendiendo, chicos, en este caso, al consumidor, ¿no? Porque existe en nuestro país la ley orgánica que defiende eh, la ley orgánica de defensa del consumidor, ya. Aquí en nuestro país quiere decir que todo consumidor, ustedes como consumidores o ustedes, si son futuros dueños de restaurantes, el consumidor tiene derecho a saber qué ingredientes metiste en tu preparación alimenticia, ¿no es cierto? Ya, entonces, en nuestro país rige la normativa de que se debe comunicar qué ingredientes posee tu alimento. Bien, en honor al tiempo, vamos a continuar, por favor. Si tenemos alguna otra pregunta sobre el tema, ahorita, bueno, he aclarado un poco sobre la pregunta que tenía Emilio y tal vez muchos de ustedes, ¿sí? Sobre los alimentos transgénicos y los pro y los contra, ¿ya? ¿Tenemos alguna otra pregunta si no, para pasar inmediatamente con... Vamos a pasar tal vez con otro expositor. En este caso vamos a hablar, eh, bueno, ingresó un ratito Ariana y otra vez salió con fallas del internet. Vamos con Emilio entonces, ¿ya? A ver si en el caso tuyo me parece que tienes que exponer sobre las mascarillas respiratorias, ¿ya? Listo. Entonces, Sobre las mascarillas. ya. Necesitamos que por favor un ratito habilites tu webcam. Emilio, le habilitas para poderte visualizar y si deseas nos compartes tu documento, tus fotos, lo que tú tengas a mano para defender tu exposición, por favor.
Sí, profe. A ver, buenos días con todos. Lo que voy a hablar ahora es sobre las mascarillas, ¿no? En sí. Tenía un documento en la computadora para poder compartir la pantalla. Pongan solo una ventana, ¿no es cierto, profe? Sí, hay uno que dice una ventana. Listo. Entonces, ya está, ya. Bueno, lo que voy a hablarles el día de hoy es sobre los tipos de mascarilla, ¿no? Todo lo que tiene que tener relación con las mascarillas. En este momento tengo problemas con el internet, no me carga algunas cosas que también quiero invitarles. Inténtale de nuevo. Suele pasar eso. A veces cuando uno comparte la imagen, es como que se resbala. Sí, cógele de nuevo. Clícale de nuevo ahí, porque si te estaba saliendo la imagen, ponle de nuevo, no te preocupes, tómate nomás tu tiempo. Gracias, profesor. No sabía que iba a pasar este pequeño inconveniente. Ya. Listo. Bueno, ya. A ver, entonces le voy a ahora sí compartir el documento. Ya, perfecto. Bueno, ya, entonces en este momento les voy a hablar sobre todo lo que tiene que ver con las mascarillas, la utilización de mascarillas en general y también en este tiempo de pandemia. Como podemos apreciar ahí, podemos ver una mascarilla quirúrgica. Es la típica mascarilla que se ha usado todo este tiempo. Pero antes de llegar a eso, voy a hablar sobre desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, hubo el problema sanitario. El 14 de marzo del 2020 empezó ya a ver por todo el mundo estos casos, entonces ahí se declaró el estado de alarma en todos los países que tenían casos. En este caso nosotros no tuvimos una correcta, bueno, en mi opinión no tuvimos una correcta prevención, no hicimos bien algunas cosas, el Ministerio de Salud no hizo algunas cosas correctamente para poder evitar que se propague el virus en nuestro país. Entonces, respecto al uso de las mascarillas, en la situación actual es importante usar la mascarilla y también es una obligación. Lo que sí es necesario es que las personas que sufren de problemas respiratorios o están con gripe en este caso, es necesario que usen las mascarillas primero para que se protejan porque tienen las defensas bajas y son más propensos a tener el virus. Y la otra es para que no se contagie obviamente a las personas que le rodean y es por eso que también se decretó el distanciamiento social. Entonces, en el ámbito comunitario, aquellas personas que presenten sintomatología como las que les quieren informar, es necesario que se usen las mascarillas quirúrgicas. Entonces, en este caso también hablemos de los tipos de mascarillas. ¿Qué tipos de mascarillas hay? Hablemos de la primera que se puede ver en pantalla, que es la filtrante tipo FFP1. Esta mascarilla lo que hace es poder cubrir completamente la boca y evitar que se expulse hacia el exterior nuestros microbios, nuestras bacterias, nuestra saliva. Esta mascarilla se usa con regularidad en zonas en las que, bueno, antes del virus, se usaba cuando utilizan químicos
en algunos casos, pero no son tan fuertes. Entonces, porque esta mascarilla no protege completamente, simplemente el primero. Esta mascarilla, vamos a la siguiente. La otra, la filtrante, esta aumenta un poco el nivel de filtración del aire. Tiene como podemos ver, tiene un pico por donde el aire se expulsa, entra limpio, por así decirlo, y se expulsa a la vez también solo dióxido de carbono. Hablemos de esta otra que también tiene otro nivel de filtración, pero se mantiene, no es casi lo mismo. Simplemente estoy dándole los tipos de filtrantes que existen, ahí todos corresponden a los mismos. Vamos a las mascarillas higiénicas reutilizables. Estas mascarillas reutilizables son la mayoría hechas en casa, son caseras. Entonces, esto es para que se evite la expulsión de nuestras bacterias al exterior. Estas mascarillas se las puede lavar, sí, son reutilizables obviamente, entonces, pero solo las mascarillas que tienen este tipo de tela. No, por ejemplo, no puede ser una mascarilla quirúrgica, que ya voy a hablar de ello más después. Ya. Esta mascarilla se la puede realizar en nuestra casa, no hay ningún problema, y es aceptado por el Ministerio y también por la OMS. Entonces se permitió que se pueda hacer estas mascarillas en casa. Las no reutilizables son estas mascarillas que ya vimos anteriormente. Esas mascarillas no se pueden reutilizar, pero la mayoría de personas llega a la casa, se saca, le coloca alcohol. En mi caso yo hacía eso, para poder no seguir gastando mascarillas solo con salir y regresar y botar. Salir, eso evité yo, en lo personal evité eso. Llegaba con esa mascarilla, me sacaba, le colocaba alcohol y le dejaba que se seque en el sol. Entonces, leyendo un poco acerca de esto, la OMS no recomienda esto. Estas mascarillas son desechables al momento en que se quita, se tienen que desechar. Entonces, en lo personal yo no hacía eso, yo llegaba con esa mascarilla, me sacaba y le dejaba al sol. Y después me la volvía a poner para salir y así sucesivamente. Entonces, yo en lo personal lo utilicé 3 veces, 4 veces y después lo deseché. Pero la OMS dice que no, que esto tiene que ser inmediato. Utiliza una vez, llegas a la casa y tienes que sacarla y botarla. Entonces, eso es lo que yo no sabía. ¿En qué situaciones deben emplearse? En las situaciones que les había dicho antes. Cuando una persona está con problemas respiratorios y también en el caso de los doctores, las personas que están en la primera línea de riesgo de transmisión. Como podemos observar en la imagen, tiene todo el complemento adecuado para poder evitar una infección. En este caso tiene la mascarilla colocada, que es una mascarilla N95, que son las más adecuadas para poder evitar el contagio. También debe usarse en el distanciamiento social, esto ya es algo típico que ya tenemos que acostumbrarnos a vivir, utilizar la mascarilla siempre que salgamos, ya que es una ley en este momento, el uso obligatorio de la mascarilla. Entonces, el distanciamiento social, ahí como podemos ver, son 2 metros y aparte de eso nos protege la mascarilla, porque si es que alguien por alguna circunstancia no lleva mascarilla, al momento en que habla, al momento en que estornuda, el virus sale expulsado. No digo el COVID, sino cualquier virus que tenga la persona. Entonces, al momento en que nosotros tenemos la mascarilla, nos protege en un nivel para que no podamos nosotros contagiarnos con eso. Ya creo que terminé con la presentación de eso. Bueno, les iba a seguir hablando sobre esto. ¿Se recomiendan las mascarillas de tela caseras? ¿Cuál es su efectividad? Es lo que les iba a decir. Según información pública de nuestro Ministerio de Salud, también por parte de la OMS, dicen que sí se pueden utilizar esas mascarillas. Todas estas recomendaciones se basan en el conocimiento disponible que tiene la OMS para poder dar una solución, ¿no?, a la escasez de mascarillas cuando empezó todo esto. Entonces, sí, es adecuado usar las mascarillas caseras que hacemos nosotros. Entonces, ¿cómo desinfectar las mascarillas después de que nosotros llegamos del exterior a nuestro lugar donde vivimos? En el caso de que, digamos, se produzca el lavado de las mascarillas, ¿no?
Se tiene que tener en cuenta unos pasos adecuados, específicos para evitar que se contamine toda la zona de la lavandería en este caso. El lavado y secado de la mascarilla debe ser acorde con las recomendaciones del fabricante, es decir, que cada mascarilla tiene atrás de un papelito escrito las instrucciones del uso y las instrucciones del lavado, en este caso si es que la mascarilla es reutilizable. Se debe evitar el contacto entre la mascarilla sucia y la ropa limpia que nosotros estamos puestos. Es recomendable recoger la mascarilla por la parte... tengo una mascarilla para poderles indicar, pero ya le traigo un momento. Si me puede, por favor, dar permiso, profe. Sí. Dale nomás, tranquilo. Es mejor a veces una demostración. Exactamente. Claro, las demostraciones son mucho mejor, ajá, nos puedes orientar mucho mejor sobre cómo colocarnos, cómo deberíamos de sacarnos. Sí, es correcto, Emilio. Muy bien, dale, adelante. En este caso aquí tengo una mascarilla que es de N95, ¿no? No sé si la pueden ver ahí. Entonces, al momento para colocarse la mascarilla, lo que nosotros tenemos que hacer, esta tiene dos bandas. No tiene las bandas de alrededor, que es de otra manera, que es de así. Entonces esta mascarilla es para poder colocarse en la cabeza y en el cuello, para evitar que se nos zafe. Entonces colocamos las dos partes de los dedos, aquí así. Pasamos toda la parte hacia atrás y la primera banda se queda en el medio de la cabeza. La segunda banda, que es esto de aquí, esta va directamente hacia la parte de abajo. Sí. Entonces en este momento tenemos protección y no se nos puede resbalar por ninguna de las cosas. Entonces estamos colocados así, es el uso correcto de cómo deberíamos nosotros poner la mascarilla. Entonces hay personas que por la calle simplemente hacen esto, porque se colocan encima una gorra o algo, entonces piensan que van a estar así, pero con el tiempo se empieza a resbalar poco a poco mientras hablamos, como ahorita pasó. Entonces no es la manera en la que se debería colocar. Siempre, sin importar el peinado o importar que se nos vaya a bajar el copete o lo que tengamos, tenemos que colocarnos esto. Ahorita en este caso la vanidad ya no es algo opcional, por así decirlo. Hay personas que también salen a la calle de esta manera, poniéndose una mascarilla así. Entonces, eso no sirve absolutamente de nada. Se está igual exponiendo a la contaminación. Entonces, el uso de la mascarilla, hay muchas personas y que les he visto, más ahora que ya semáforo amarillo, piensan que ya pasó y que el uso de la mascarilla es más bien ahora una moda. Entonces, tenemos que evitar esos pensamientos, ¿no? De que simplemente usamos porque está estipulado ahora por todo el ministerio. Entonces, esto es lo que se tiene que evitar, esta mascarilla. Es la adecuada, y la persona es la adecuada para eso, porque las otras mascarillas son desechables enseguida, las mascarillas quirúrgicas. Entonces, ¿esta mascarilla se la puede lavar? Sí, sí se la puede lavar. ¿Cómo lavarla? Al momento en que nosotros nos sacamos la mascarilla, no sé si es que voy a hacerlo otra vez. Al momento en que nosotros estamos puestos la mascarilla, llegamos del exterior. Para sacar la mascarilla, no es recomendable tocarla de aquí así como yo me la saqué hace un momento, yo hice mal. No es recomendable tocar con las manos, no es recomendable tocar con las manos la mascarilla, toda esta parte de aquí, porque está expuesto, nuestras manos están expuestas a bastantes bacterias y al propio virus. Entonces es recomendable siempre manipular la mascarilla por esta cintita que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo nos vamos a sacar la mascarilla? Cogemos por la parte de atrás, así como nos pusimos. Volvemos al principio, colocamos las dos y nos lo sacamos. No vamos a tener que tocar absolutamente para nada toda esta parte de aquí. No vamos a tener contacto para nada, y mucho menos con la parte de adentro en donde va a estar nuestra boca y nuestra nariz. Entonces vamos a ponerla siempre de las cintas de esta. Entonces, para lavarla, lo que vamos a hacer es llevar directamente a la lavandería, en mi caso, y yo la coloco en agua con un poco
de alcohol con un poco de agua mezclado, y la dejo reposar ahí. Le dejo ahí unos cuantos minutos para que se moje bien completamente, y después procedo, si es que fuera el caso, me manché con alguna cosa, no sé, tierra tal vez, un cepillito de dientes viejo, procedo a limpiarle por la parte de acá, no por la parte de adentro para nada. El alcohol ya hizo su trabajo al momento en que la introducimos. De ahí la vamos a colocar y la vamos a dejar secar con una pinza aquí y en el alambre. Le dejamos ahí. Es preferible que esté al sol directamente para que así se seque más rápido y no se quede mucho tiempo en el ambiente, y volver a dejarlo en nuestra casa, en la parte de adentro de la casa. Entonces eso es como se debería usar la mascarilla en este caso, y así es como se debería manipular. No deberíamos tocar absolutamente para nada toda esta parte con las manos. Esta parte no se debería manipular en absoluto. A veces a veces es inevitable, ¿no? A veces olvidamos que hemos puesto la mascarilla y por alguna razón hacemos esto, o por alguna razón hacemos así, o por alguna razón nos la sacamos en la calle, por cualquier razón. Entonces, es como, es un experimento que hice yo solo. Me puse pintura en la mano y empecé a hacer las cosas normales. Entonces, así era como una simulación de que tengo la mano contaminada con alguna bacteria. Entonces después pude ver que cogí el teléfono, revisé el teléfono celular en la calle, mi mano estaba como en la mano de pintura, cogí el teléfono, se manchó todo el teléfono obviamente, empecé a escribir, pero estaba puesto la pintura ambiente, se manchó, recibí una llamada, contesté, y el video que usted nos indicó, el profe, hace un tiempo, no sé si recuerda, había encontrado ese video en YouTube, justamente de este señor también, y otros videos de otras personas que hacen que podamos entrar en conciencia y nos pongamos un poco más de seriedad en el caso, ¿no? Entonces ahí todo eso se contaminó, todo lo que tocaba se contaminaba y nosotros no podíamos verlo, entonces como que nosotros mismos pensamos que no está el virus ahí. Entonces está muy, muy, muy mal. Como les decía, es importante evitar el contacto con nuestras manos y la mascarilla en sí. Preferible de las bandas elásticas, siempre, todo el tiempo. Bueno, vamos al siguiente punto que también les quería hablar. ¿Qué recomendaciones generales se pueden aportar desde la OMS, o en este caso también nosotros del Ministerio de Salud, sobre el uso de las mascarillas? Se debe recordar que la eficacia de las mascarillas es la prevención del contagio. Más no vamos a estar a salvo por más que usemos mascarillas, eso tenemos que tener en cuenta. Pero sí vamos a prevenir un posible contagio directo. Entonces, no todas las mascarillas son iguales. Hay diferentes mascarillas como estas que son simples y hay otras que tienen 2 filtros en la parte de cada cachete. Esas son como que serían las... Si estás en un lugar con bastantes personas o para este caso los doctores, sería bastante idóneo que usen estas mascarillas. Entonces, ¿qué más puedo decirles de las mascarillas? ¿Cómo debe manejarse las mascarillas? Ya les indiqué. Nunca es recomendable tocar con las manos. Lavarse las manos con la mascarilla puesta, sí, para poder después sacarnos y después tenemos que volver a lavarnos las manos porque tocamos las bandas y las bandas están en la mascarilla. Entonces, es algo un poco tedioso, es algo un poco cansado. En lo personal es un poco como que tengo que estar todo el tiempo, estar pendiente de qué hago para que no haya un posible contagio. Entonces, si una mascarilla ya la usamos durante bastante tiempo, digamos en la mañana con el sol, llegamos a la casa y la vemos que está húmeda, lavarla enseguida. O estamos en la calle y tenemos, digamos, 2 mascarillas y usamos una y por el sudor la sentimos que está húmeda, es recomendable que la saquemos, porque todo lo que empieza con un poco de sustancia del sudor, hace que, como está húmedo, hace que pueda impregnarse con mayor facilidad, en este caso algunas bacterias, no hablemos solo del COVID. ¿Qué más les puedo hablar sobre las mascarillas? Me parece que ya tomé todos los puntos. ¿Qué tipos de mascarillas hay? Sí, hablamos del tipo de las mascarillas. En este caso también tengo este ejemplo de la mascarilla que les decía. Estas mascarillas son las personas que usan... Esta mascarilla la usan las personas que están en la línea de fuego, por así decirlo. Entonces esta mascarilla tiene los 2 filtros, que es idóneo para las personas que trabajan en hospitales. Nosotros
si es que nosotros tenemos una de estas o podemos conseguir una de estas, estaría bien. Pero esta igual también nos va a proteger. No del todo, pero igual. Nada es seguro en esto, pero si tú sales a la calle con esta, pues estaría bastante bien, no hay nada malo, pero tampoco hay nada malo en utilizar esas mascarillas, que es lo más, que se puede conseguir más fácilmente y a un costo bastante disminuido en comparación con esta de acá. ¿Qué más les puedo hablar? Utilización de mascarillas. Siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que desinfectar todo lo que tocamos del momento en que llegamos a la casa. Y creo que eso sería todo. Hablamos de las mascarillas quirúrgicas, mascarillas filtrantes, mascarillas... ¿Sí? Ya, sí, Emilio, disculpa que un ratito te interrumpa. Bueno, en honor al tiempo, pues, porque sabes que tenemos que también con los otros compañeros. Está muy bien la explicación, ¿no? Vamos a hacer unas pequeñas preguntas nomás sobre la mascarilla. Por ejemplo, me parece muy bien que tú hayas, de cierta manera, a mostrarnos, ¿no? En este caso, tú nos mostraste la correcta forma de colocarnos, de que no toquemos con nuestros dedos, ¿no es cierto? La parte externa y también sobre el lavado, ¿no es cierto? Muy importante porque eh, eh, en la mascarilla que tú tienes, ¿cuál es hablemos del modelo, esa, sí, los modelos. sí, ¿cómo se Ya, llama esa esta aquí mascarilla? esta es una mascarilla N95, 95 raya 1. No sabía que existían estos modelos hasta que tuve que investigar para poder hablarles ahora y poder también informarles. Esa parte que también me faltó. Entonces es una mascarilla reutilizable. Es una mascarilla N95, Ya. raya 1. Esa mascarilla no tiene válvula de exhalación, ¿verdad? No, Ya, no tiene ninguna perfecto. válvula. Es una de las más sencillas. Ya. Muy bien, chicos. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Esa era mi pregunta, la inquietud. Es una mascarilla nueva que parece que ha habido en el mercado, no la había podido apreciar. ¿Alguno de ustedes, chicos, me parece que quisieran tal vez preguntarle algo a Emilio? Yo, Inge. Adelante, Ariana. Estamos viendo que hoy en día la gente vende mascarillas caseras. ¿Qué tan seguras son estas mascarillas? Eso sí, también es un tema muy bueno, una pregunta. Eso también me lo preguntaba yo porque salía al centro y veía, en este caso, no es por una mala persona, no, en específico a personas venezolanas vender esta clase de mascarillas en unas fundas. Entonces esas mascarillas en lo personal y no es recomendable, en lo absoluto. No es recomendable comprar esas mascarillas porque primero no tienen requisitos sanitarios. Segundo, hemos visto algunos videos que circulan por las redes sociales en los que cogen la funda en donde va la mascarilla y para que pueda entrar la mascarilla a la funda la inflan, o sea, la soplan. Al momento en que soplan la mascarilla, la soplan la funda, están obviamente contaminándola completamente, ¿no? Y al momento en que meten la mascarilla, se contamina completamente todo. Entonces eso es más bien un foco de infección, por así decir. Entonces no es recomendable que compremos las mascarillas en la calle o que alguien viene, nos vende en nuestra casa, a la puerta de nuestra casa y poder adquirirlas. Eso, en lo personal no recomiendo eso porque no sabemos en dónde estuvieron esas telas, cómo la cortaron, cómo la confeccionaron, bajo qué medidas y después del empaquetamiento, del ensamblado, no sabemos qué pasó, no sabemos dónde viene, solo sabemos que llegó a nuestra casa en una funda que aparentemente está hermética, aparentemente está desinfectada, entonces es mejor no correr riesgo de irse a comprar en las farmacias, en los lugares que están permitidos comprarse. No sé si respondí tu pregunta. Ya. Muy bien, miren. Ya, perfecto. Dame un segundito, parece que como que se quiere
colgar voy a solo a darle un clic nomás a ver si ya funciona. Ya regresó, ya. Perfecto. Bueno, con respecto a lo que nos dice Ariana, ya. Y Emilio también nos has ayudado con esas aclaraciones. Sí, las mascarillas en lo preferible, pues hay que tratar de hoy en día conseguir mascarillas que sean certificadas. Es decir, como Emilio nos acaba de decir, que tengan algún registro sanitario o algo que te diga que el material filtrante. Lo que pasa es que estas mascarillas sí que realizan normalmente, hablemos las mascarillas comunitarias, las mascarillas de casa. Son realizadas con telas, con otros materiales que no han sido probados y validados científicamente que retengan partículas, ¿ya? Porque las mascarillas lo que hacen es retener las partículas. Es por eso que hay una serie de como es materiales y materiales filtrantes de las partículas. Recordemos que las bacterias, los virus, los microorganismos son partículas, ¿verdad? Partículas que no podemos nosotros verlas con nuestros ojos. Entonces, por eso es que hay diferentes grados de filtros y filtraciones. Por ejemplo, las más recomendadas, por ejemplo, son estas que Emilio nos acaba de mostrar, la mascarilla N95, pero la que no tiene válvula de exhalación. Voy a este punto, ¿no? Por ejemplo, vamos a entender esto. Si esas mascarillas que las venden así caseramente, pues sí son hechas con telas, ¿no? Telas, pero recordemos que lo importante es el filtro, ¿no? O sea, el material filtrante. Estas mascarillas que tienen certificación han pasado por pruebas de filtración de partículas. Es decir, las N95, por eso tiene su nombre, ¿no? 95, quiere decir que estas tienen un 95% de capacidad de retención de partículas, ¿sí? Retienen el 95%, ¿sí? Habría que buscar alguna que retenga el 100%, ya. Hay algo que es muy importante y que ustedes deben conocerlo, miren. Voy a presentarles, por ejemplo, un poco sobre la famosa mascarilla N95, pero ¿por qué no es recomendado? Hablemos de el caso de la mascarilla N95 que tiene válvula, la que tiene filtro. Verán, voy a presentarles, por ejemplo, esta mascarilla que les estoy en este momento mostrando. Es una así, un N95, ¿sí? Es una N95. Pero esta mascarilla, lo que vemos es que tiene una válvula de exhalación, ¿ya? ¿Qué es la válvula de exhalación? Entonces, es muy importante esto. Válvula de exhalación. Por esta válvula de exhalación, yo voy a presentar acá. Vamos a hacerle con un colorcito rojo. Esto que está aquí es la válvula de exhalación. Exhalación quiere decir que va a salir, ¿no es cierto? Viene de salir. Salir, ¿sí? Viene de salir. Entonces, por aquí van a salir las partículas, ¿sí? Por aquí van a salir partículas. Y hablemos de que fuese una persona que, vamos a la mala suerte, pensemos en el peor de los casos o mala suerte. Fuese una persona que es asintomática, pero que ya va en el día 5 o en el día 6 del contagio. En estos días las personas empiezan ya a secretar partículas virales. Entonces, cuando una persona respira, podría de esta manera estar sacando partículas virales, ¿sí? Partículas virales. Y estas partículas virales, recordemos que, de acuerdo a estudios que cada vez van saliendo más, ¿no? Este virus cada día nos enseña más. Estas partículas virales, bueno, aquí me equivoqué, pueden quedarse en el ambiente durante 1 hora o 2 horas, ¿sí? Si es que no hay la respectiva ventilación. Si es que por mala suerte una persona pasa por tu lado, digamos, ¿no? En alguna calle, en el supermercado, y esas partículas se impregnaron en tu brazo, en tus manos o en el pasamanos, y tú accidentalmente te tocas con el pasamanos, te tocas las manos, cometieras un error de higiene, ¿no? Que obviamente hoy en día estamos tratando de evitar.
podría ser propicio a contagiarte con partículas virales. Entonces, las válvulas de exhalación no son recomendadas, ¿sí? Últimamente los estudios están eh, eh, promocionando esto, que no utilicen válvulas de exhalación, ¿sí? Es verdad que la válvula de exhalación, como nos decía Emilio, eh, a veces uno estar puesto en la mascarilla puede generarte un poco de asfixia o uno dice, ya me estorba esto del rostro. No, lamentablemente tenemos que acostumbrarnos de aquí un largo tiempo a estar puestos mascarillas, especialmente en lugares concurridos, ¿sí? Entonces, la válvula de exhalación era con ese fin, ¿no? De un poco aliviar, ¿no? La respiración, pero el problema es que cuando tú respiras, al tú botar, hablemos del, como nos decía Emilio, el aire, el CO2, de la respiración, se ha comprobado que salen partículas, ¿sí? Partículas. Podría ser el caso de una persona que esté infectada, estaría emitiendo partículas virales, ¿sí? Ese es el problema con las válvulas que tienen estas mascarillas, perdón, que tienen válvula de exhalación, ¿sí? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿sí? Muchas personas no conocen o, bueno, recién se está dando a conocer esto. Falta un poco también de promoción por los medios los medios, la publicidad, la televisión, dar a conocer sobre estos nuevos hallazgos que cada día, repito, nos está enseñando el virus a todos a aprender nuevas cosas, nuevas maneras de defendernos, nuevas formas de bioseguridad que deberíamos adaptarlas de hoy en adelante a nuestras vidas. Ya, entonces, bueno, como les digo, en honor al tiempo, hay muchas preguntas, ¿no es cierto? Así como les digo, son muy interesantes estos temas. Yo estoy ahorita sacando muchas preguntas en base a sus exposiciones, que vamos a incluirlas en nuestros cuestionarios, ¿ya? No sé si tenemos alguna otra pregunta, chicos, alguna otra inquietud sobre el uso de las mascarillas, que es un tema hoy en día, podría decir, es uno de los más importantes, porque de eso depende mucho ahora el proteger la protección, ¿no? Para no contraer el virus, ¿sí? ¿Tenemos tal vez alguna otra inquietud, chicos, alguna otra duda que quisieran aclarar? No, profe, por mi parte no. Ya, perfecto. Entonces, vamos a dar de paso eh, a Santiago Palacios. Sí, Santiago y Ariana. Eh, Ariana, no recuerdo el tema que te... Santiago, también tienes que hablar sobre el COVID, ¿no es cierto? Ahorita que estamos con el COVID, Ariana, no sé el tema que te toca exponer a ti. Sobre Sobre los el alimentos. Helicobacter pylori. Ah, ya, la bacteria, ya. Entonces, verás, para no desviarnos del tema, porque estamos hablando del COVID-19, eh, empecemos, vamos a terminar con esto con Santiago, de ahí procedemos con Ariana, porque tú vas a hablar sobre una bacteria. Sigamos entonces, Santiago, a ver si por favor nos habilitas tu webcam, el micrófono, y nos das de una manera resumida el tema que te designamos. Adelante, ya te visualizamos. eh, es todo tuyo la exposición. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. A mí me tocó exponer sobre cómo transmitir el COVID a través de los alimentos, cómo se puede transmitirse. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, dicen que es muy poco probable que la COVID-19 se transmita a través de los alimentos o envases de productos alimenticios. La COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite principalmente a través del contacto entre personas y el contacto directo con las gotículas expulsadas al toser o estornudar por una persona infectada. Los coronavirus no pueden multiplicarse en los alimentos, pues necesitan un huésped animal o humano para hacerlo. El virus puede pasar directamente de una persona a otra, directamente cuando las gotículas de la tos
o el estornudo o una persona infectada entran en contacto con la nariz, la boca o los ojos de otra persona. Además, las gotículas respiratorias no se pueden transmitir a través del aire porque son demasiadas pesadas y caen sobre los objetos o las superficies que rodean a la persona que los expulsa. Sin embargo, una persona se puede infectar si tras tocar una superficie u objeto contaminado, la mano de una persona infectada se lleva la mano a la boca, la nariz o a los ojos. Por ejemplo, ello podría ocurrir al tocar el pomo de una puerta o estrechar la mano a otra persona y posteriormente tocándose la cara. Muchas empresas, según la OMS, muchas empresas alimentarias deben intensificar las medidas de higiene personal y ofrecer cursos de reciclaje a sus trabajadores acerca de los principios de la higiene alimentaria para evitar o reducir el riesgo que contamina la superficie de los alimentos. Los envases, el equipo de protección personal, incluida las mascarillas y los guantes, puede reducir eficazmente la propagación de los virus y las enfermedades de las empresas alimentarias. Si se utiliza de modo correcto, además se recomienda encarecidamente que las empresas que introduzcan medidas de distanciamiento físico y prácticas estrictas de higiene y saneamiento y que exijan a su personal que se lave las manos y apliquen las medidas de saneamiento con regularidad y eficacia. Estas medidas prevendrán la transmisión del COVID-19 entre el personal, protegerán la salud de los trabajadores y permitirán detectar a los manipuladores de alimentos infectados y a sus contactos inmediatos que podrán ser retirados del lugar del trabajo. Entre esas encontré unas recomendaciones según unas imágenes que encontré, ingeniero, para hacerle visualizar. Claro. Visualízanos, enriquecenos con esas imágenes, dale. Si me pueden alcanzar a ver. Dale, sí, sí veo. ¿Sí le pueden mirar? Sí, yo sí lo puedo ver. Sí, ahí están unas recomendaciones. Sí, Emilio. Explícanos brevemente, porfa, sobre esas. Estas recomendaciones, según lo que estaba encontrando, es que toca planificar los menús que te toca hacer, evita las compras en exceso y sigue las recomendaciones de precaución. Es importante mantener la rutina de las comidas principales. Para una buena hidratación, el agua es la mejor opción. Prioriza alimentos ricos en fibra, selecciona alimentos frescos y mini procesados. Si es necesario, selecciona snacks saludables, haz comidas ligeras y evita pedir comida preparada para llevar. Lo más probable es activarse o ejercicio físico. Gracias, ingeniero. Muy bien. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención sobre el tema dado. Entonces, chicos, ¿tenemos tal vez alguna pregunta que quisieran plantearle con respecto a lo que nos habló Santiago sobre los alimentos y el COVID? Si es que, no sé, alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. O sea, yo, profe, pero no sé si que tenemos tiempo de que Ariana pueda exponer. Sí, sí tenemos, o sea, de mi parte no hay problema si nos extendemos un poco más la clase, no hay problema. Dale, Es salvo que pedir Arianita, comida, por ejemplo. dale. Es pedir comida. Por ejemplo, en mi casa a veces pedimos comida, la mayoría de las veces más bien. Pedimos comida, entonces es como que, no sé, ahí
Porque el riesgo es de que al momento en que pedimos comida corramos el riesgo de infectarnos. Es que el lugar obviamente tiene todos los parámetros adecuados para evitar eso y aparte de eso descontaminamos usando gel y todas esas cosas. Ya, perfecto, Emilio. A ver, Santiago, no sé si de pronto le puedes aclarar la duda. Si no, hablo yo para ayudarte. O sea, ya sabes. Claro, o Dale. sea, más o menos de mi parte sería que un buen restaurante, si pides alguna comida por medio de radiotaxi, podría ser eficaz si cumple todas las medidas según el Ministerio de Salud. ¿Sería? Ya. Le- los envases nos dicen, ¿no? O sea, que tengan que tener, se han cumplido con los protocolos. Ya. Vamos un poco a aclarar sobre eso, ¿ya? No importa si un poquito nos extendemos. Lo que pasa es que, como ustedes se dan cuenta, estos temas que hemos expuesto en estas últimas clases son muy interesantes, son muy amplios, ¿eh? Y hay un montón de preguntas, un montón de inquietudes, pero vamos a tratar de solventarlas todos. Santiago nos dice que, por ejemplo, hoy en día, claro, las cafeterías, los restaurantes pueden volver a aperturar, pero dependiendo de la semaforización, ¿no? Perdón, del color del semáforo que esté en un cantón, en una ciudad establecido, podrán o no podrán aperturar. ¿De qué dependerá esto? Cada empresa de alimento, hablemos de un restaurante, una cafetería, tendrá que obligatoriamente presentar su protocolo de bioseguridad, ¿sí? Un protocolo de bioseguridad tiene que estar establecido con, por ejemplo, ¿qué normas tiene el personal que manipula? Están colocándose mascarillas, la persona que elabora principalmente está enferma, ha estado en contacto con personas con COVID-19. Entonces, todos estos protocolos tiene que manejarlos el dueño del restaurante y propiciar que sus trabajadores estén sanos, ¿ya? Ahora, en verdad, sabemos que los asintomáticos, las personas asintomáticas, pues no manifiestan ningún síntoma del virus como fiebre, tos, hasta el séptimo día, lo que quiere decir que hablemos del caso, un caso negativo, digamos que una persona está infectada, pero no lo sabemos, ¿no? Va en el día 4, en el día 5, desde que contrajo la infección, todavía no manifiesta síntomas. Pero si esta persona está colocada respectivamente, digamos, su mascarilla, va a evitar de cierta manera que las partículas, las gotículas que nos comentaban, ¿no es cierto, Santiago? La transmisión del virus ahora es por gotículas, ¿no es cierto? Gotículas. Entonces, eso es uno de los protocolos que deben cumplir hoy en día los restaurantes. Muchas personas a veces sí, por razones del tiempo, no pueden preparar sus alimentos en sus hogares y tienen que acudir a los restaurantes para solicitar comprar comida, ¿sí? Lo que yo les recomiendo es lo siguiente, miren chicos. Voy a proyectarles unas imágenes de envases nomás. Los envases es donde nosotros deberíamos de tener nuestro cuidado, ¿sí? Ya. Esta era la imagen anterior que hablamos sobre las válvulas de exhalación. Por ejemplo, en un restaurante, ¿creen ustedes que sería conveniente que algún trabajador portara estas mascarillas de N95? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Hasta proyectarles la imagen. De mi parte, no creo que sea eficaz, ingeniero. ¿Ya? ¿Por qué crees? ¿Por qué sería, querido Santiago? Porque podría propagar el virus en la comida. Exacto, si es, como digo que tiene válvula de exhalación, ¿qué hablé sobre el filtro? El filtro, la válvula de exhalación, perdón. ¿Qué hacía la válvula de exhalación? La válvula permitía que salgan partículas, ¿no es cierto? No se olviden.
La válvula permite que salgan, que se liberen partículas. Y si hay partículas, las partículas podrían caer sobre los alimentos, ¿no es cierto? O supongamos que está en la fase de empacado, podrían caer, ¿no? Pues hablemos en estas partes de aquí, mira, aquí, estas partecitas que estoy haciendo de color rojo, vamos a asumir que son las partes del envase, ¿no es cierto? Podrían caer ahí. Y el virus se ha comprobado que puede sobrevivir en materiales como, en este caso hablemos que es de espuma flex, ¿no? La espuma flex similar, debe tener una vida similar inertemente si es que el virus cayera ahí al cartón, es decir, va a resistir ahí unos 24 horas, unas 48 horas, ¿sí? Entonces ese es el riesgo, ¿no es cierto? De pronto ese es el miedo que todos tenemos o que tal vez hacía referencia Emilio, ¿no es cierto? Por eso Emilio nos preguntaba, ¿qué tan seguro es si es que yo adquiero un alimento que lo he comprado en un restaurante, en una cafetería? Entonces, hoy en día, esa responsabilidad está a cargo de los COEs cantonales que están aprobando o desaprobando protocolos. Repito, si yo fuera dueño, digamos, yo Álvaro Andrade, ¿no? Soy dueño de, no sé, restaurante Álvaros, digamos que lo llamo, ¿ya? Entonces yo tengo que presentar un protocolo, yo debo presentar un documento. ¿Qué es un protocolo? Es un documento, ¿sí? Un documento donde va a estar detallado todas las acciones que yo cumplo y que debo hacer cumplir a mi personal, sí, a mi personal, y lógicamente estas acciones deben estar garantizadas de que ellos, por ejemplo, utilicen mascarillas, estén lavados correctamente las manos, eh, la ropa, la indumentaria, todas las medidas que nosotros hemos venido viendo en seguridad alimentaria, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles eran esas medidas? Las cofias, ¿no es cierto? Los uniformes de trabajo, el lavado correcto de manos, que lo vimos, ¿se acuerdan? Les mandé a exponer incluso a ustedes sobre el lavado de manos, el uso de guantes, todo ese tipo de protocolos deben estar incluidos, plasmados en un documento, ¿sí? Entonces, esto va a evitar esto. Ahora, una recomendación que yo les puedo dar, por ejemplo, es que cuando ustedes adquieran, digamos, hablemos de recipientes, no sé, eh, el empacado, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí vemos otros recipientes. Lo ideal sería que nosotros tengamos, no sé, un atomizador, ¿sí? Con un atomizador. ¿Saben qué es un atomizador? Esos atomizadores que hoy en día que disparan, ¿no es cierto? Un atomizador que tenga alcohol, ¿ya? Con un atomizador de alcohol. Obviamente alcohol, ya saben, al 70%, ¿sí? 70%. Esparcirlo tal vez por las superficies, ¿sí? Por las superficies del plástico, porque de cierta manera siempre nos da un poco de desconocimiento, de recelo, saber la proveniencia de esos alimentos, ¿sí? Ahora, como Santiago nos especificó, bueno, volviendo a esto, estoy hablando del plástico, ¿sí? Los recipientes que están acá, los recipientes son de plástico, ¿no es cierto? Entonces sabíamos que en el plástico puede vivir si hubiesen partículas de una persona infectada, pudiesen estar presentes ahí. Entonces es una forma de reducir, ¿no es cierto? Desinfectarle. Por ejemplo, cuando ustedes compren eh, avena empacada, fideos, todo ese tipo de elementos que ustedes compren, traten de desinfectar en lo posible, ¿sí? Traten de desinfectar para que reducir al mínimo los posibles contagios, ¿sí? Me estoy yendo muy extremo yo, pero siempre hay que pensar así extremos, ¿no? Porque uno hoy en día tiene que garantizar, tiene que cerciorarse de no contagiarse
Y no sabemos si las otras personas tienen conocimientos, ¿no es cierto?, sobre protocolos de sanitización, de higiene, que es lo que nos da desconfianza, ¿sí? Por eso es preferible obviar, traten de consumir alimentos en sus hogares, y sí, si tenemos desconfianza hacia los restaurantes, tratemos de mejor consumir en nuestros hogares la comida, ¿ya? Pero si por motivos mayor vas a comprar algo afuera, lo recomendable es que sanitices, que desinfectes los recipientes, los empaques. Si viene en una funda, desinféctale la funda en la que te vino el alimento, ¿sí? Ya. ¿Tenemos tal vez alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra inquietud la, sobre los alimentos y su relación con el COVID-19? ¿Tenemos alguna otra inquietud? Ya, entonces vamos a continuar con Ariana. Arianita, a ver si contigo terminamos para cerrar con broche de oro. Vas a exponernos, por favor, tú, un tema muy interesante que es eh, una bacteria, ¿sí? Una bacteria. Vamos a cambiarnos de virus, nos vamos a saltar a las bacterias ahora, ¿ya? A ver si Arianita, por favor, puedes habilitar tu cámara, tu micrófono y nos expones sobre lo que consultaste, por favor. Eh, Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la Helicobacter pylori. Primero vamos a hablar sobre qué es esta bacteria. Bueno, como ya dije, está en el reino de las bacterias. Su clase es la Epsiloroteobacteria. El orden es Calipobacterales. Pertenece a la familia Helicobacter. Se dice, es del género es Helicobacter y la especie es Pylori. Su forma es curvada, en espiforme, también es una granma negativa. Esta requiere de niveles inferiores de oxígeno para sobrevivir, pero sin este no puede vivir. El tamaño de esta es de 2.5 a 4 micras de longitud y de 0.5 a 1 micra de ancho. En uno de los extremos cuenta con 4 o 8 flagelos que le dan movimiento. En la estructura de esta tenemos en la parte contraria a los flagelos tiene una ureasa, esta también tiene proteínas, tiene oxoenzimas, tiene exotoxinas y lipopolisacáridos. Bueno, vamos a pasar a lo que produce esta bacteria. Esta bacteria causa infecciones en el estómago. Esta también se encuentra en los 2/3 de la población. Eso equivale al 60%. Esta aumenta a 80% debido a las malas condiciones en las que un humano vive. La bacteria causa úlceras pépticas y en casos muy bajos el cáncer de estómago. Esta infección se da en la infancia. Son pocas las personas que saben que la tienen y padecen síntomas graves, como son la gastritis y las úlceras de estómago. La úlcera péptica es una úlcera gástrica que produce llagas en el estómago y produce ardor y malestar. Fue cultivada por primera vez en 1983 por Robin Warren y Barry Marshall. Cuando ellos descubrieron la bacteria, a ellos no les creyeron que podía existir una bacteria que viviera en el estómago debido a los ácidos gástricos. Pero entonces Barry Marshall fue que se inyectó a sí mismo la bacteria produciéndose una gastritis y todo eso. Después de algunos años, estos dos recibieron el premio Nobel por haberla descubierto.
Las condiciones en las que se puede eh, contraer la bacteria son vivir en condiciones de hacinamiento, vivir con una mala fuente de agua limpia. En este caso hablamos de países subdesarrollados. Entonces, ellos al no tener una fuente confiable son más propensos a contagiarse. Vivir en un país, como ya dije, de vías de desarrollo o con una persona que esté con esta bacteria. Em, los síntomas no son muy graves y se muestra como molestias gástricas o problemas de digestión. En los países desarrollados se puede transmitir por vía oral entre familiares. En países subdesarrollados se transmite por vía oral y fecal por aguas contaminadas. La infección gástrica produce inflamación en el estómago y luego gastritis crónica. La bacteria es la principal causante de úlceras gástricas y su papel patogénico en el desarrollo de cáncer gástrico y el linfoma mal gástrico. Los síntomas de esta bacteria son dolor y ardor en el abdomen, dolor abdominal más agudo cuando se tiene el estómago vacío, náuseas, pérdida del apetito, eructos frecuentes, hinchazón en el estómago y adelgazamiento involuntario. Cuando queremos hacer un diagnóstico, hay varias formas que son análisis de sangre, donde es más fácil identificar si se padece esta bacteria. La prueba de aliento, donde nosotros vamos a soplar en una funda y el médico va a usar, no, ingerimos una pastilla o alimentos con carbono que sean fáciles de digerir, entonces vamos a soplar en una burbuja y el médico va a ver si el carbono se liberó o no. Si el carbono es liberado, significa que sí tenemos la Helicobacter pylori. También hay la análisis de heces o la endoscopía. En los tratamientos hay dos tipos de tratamientos. Uno que es la terapia cuádruple sin bismuto. En este tratamiento em, se ingieren 4 tipos de antibióticos, que son el omeprazol en 20 miligramos por 12 horas cada 14 días. También está el amoxicilina, es de 1 gramo por 12 horas. La claritomicina en 500 miligramos por 12 horas y la metronidazol de 500 miligramos por 12 horas. Estas equivalen al primer tratamiento durante 14 días. Y está la segunda que es terapia cuádruple con bismuto. Esta puede variarse en 3 sesiones, que son una de omeprazol de 20 miligramos por 12 horas, bismuto 240 miligramos por 12 horas, doxicilina 100 gramos por 12 horas y metronidazol 500 gramos por 8 horas. Esto varía de 10 a 14 días, según cómo se vaya avanzando el tratamiento. El otro es anapraxol de 20 miligramos por 12 horas, amoxicilina de 1 gramo por 12 horas, el bismuto 200 miligramos por 6 horas y levofloxacino de 500 gramos por 24 horas. Este tratamiento dura 14 días. Y está el último, que es el omeprazol de 20 gramos por 12 horas, el bismuto de 420 miligramos por 6 horas y la tetraxiclicina de 375 miligramos por 16 horas. Este tratamiento dura 10 horas. Y eso, Inge.
Ya, listo, estaba estaba muteado mi micrófono. Muchas gracias, querida Ariana. Pues mira, sí nos has dado un poco de información muy valiosa porque esta es una bacteria, pues que de cierta manera es una bacteria patógena que, como nos decía Ariana, el 60% de la población la tiene sin saberlo. Muchos pueden tenerlo, pero pueden decir, no, yo soy sano, en mi organismo está limpio, yo siempre me cuido, pero hay que hacerse diferentes tipos de exámenes, ¿no? Como nos hablaba Ariana. Hay unos exámenes específicos que lógicamente te hace el gastroenterólogo eh, para poder deducir si tienes o no tienes esta bacteria. A ver, ¿tenemos alguna pregunta, chicos, alguna inquietud sobre la bacteria, sobre esta bacteria, el famoso Helicobacter que nos habló Ariana? ¿Tienen ustedes tal vez alguna inquietud, algo que quisieran preguntarle? Repito, yo de igual manera estoy como para solventar, al igual que Ariana, las respuestas a sus dudas, por favor. ¿Tenemos alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud sobre la exposición, sobre la bacteria? ¿Algo que quisieran saber, preguntar, tal vez? ¿No hay preguntas? Bien, entonces voy a preguntar yo. A ver, vamos a ver, algo importante que mencionaste, querida Ariana. Bueno, al final te pusiste a hablar full sobre medicamentos, ¿no? Hablaste del omeprazol, amoxilinas, que son antibióticos. Bueno, el omeprazol no es antibiótico, la amoxilina sí lo es. A ver, cómo se puede contraer o contagiarse una persona con Helicobacter pylori? No sé si nos puedes esa partecita tal vez solventar, Arianita. No es muy seguro cómo se contrae esto, pero lo más seguro, las investigaciones que han hecho y se inclinan a la que lo más seguro es por medio del agua y de algunos alimentos contaminados, pero eso no es muy seguro. Exacto. Sí, es por eso que volvemos a la higiene, ¿no? La higienización es la forma de combatir muchas enfermedades que son transmitidas por los alimentos. Eh, Alguna vez yo también leí un reportaje científico en el que aseveraba que en la carne de pollo crudo podía proliferar el Helicobacter, ¿sí? Entonces, por eso era una de las razones muy importantes. eh, Primeramente, cocinar bien la carne, o sea, tiene que tratar de las carnes, especialmente consumirlas. La cocción debe ser correcta, tratar de que no haya partes que hayan quedado semicocidas, menos aún crudas, ¿sí? Porque aquí pueden proliferar bacterias, no solo el Helicobacter, sino también hay otras bacterias como la salmonela, ¿sí? Y otros microorganismos patógenos que pueden estar presentes además del Helicobacter. Como ahorita estamos solo centrándonos en el Helicobacter, es una bacteria, sí, una bacteria patógena, ya, eh, que coloniza. ¿Qué parte del organismo creen ustedes que va a colonizar? ¿En dónde se va a alojar esta bacteria? Se alojará tal vez como el coronavirus en las vías respiratorias, en las mucosas bucales. ¿Qué opinan ustedes? En los pulmones. Se aloja en el estómago. Muy bien. El Helicobacter son bacterias que tienen preferencia por el tracto digestivo, ¿sí? En el estómago, sí puede estar allí, ¿sí? Entonces, por eso es que nos hablaba sobre la sintomatología, ¿no? Sintomatología característica es que va a haber dolores de estómago, generalmente ardor, ¿no? Ardor, hay un dolor, es un dolor, pero es un dolor peculiar, ¿sí? No es un dolor como cuando tú has ingerido algún alimento pesado o algún alimento que te cayó pesado, como decimos comúnmente, ¿no? Mal. Es un dolor
punzante fuerte en la que le llaman en la boca del estómago, ¿sí? Entonces, por eso que cuando se sospecha que una persona puede tener indicios de esta bacteria, el médico te hace esa serie de exámenes que nos comentó Ariana, ¿sí? Ya. Bueno, chicos, entonces voy a hacer solamente una serie de preguntas que van a estar para finalizar la clase, que están relacionados con nuestra, ay, me equivoqué, con nuestra clase, ¿sí? No, esta misma, es este mismo documento, con nuestro documento. Ya. Recordemos, vamos a hacer un resumen lo más rápido posible. Recordemos, volviendo al tema de los alimentos transgénicos, recuerden que todos los alimentos tienen que estar identificados con un etiquetado, ¿no es cierto? En la etiqueta debe decir que contiene organismos modificados genéticamente, ¿sí? Como el caso que les mostraba acá, miren, por ejemplo, la soya. La mayoría de la soya, pues es inevitablemente que la soya ya es un alimento modificado genéticamente. Entonces ustedes deben tener mucho cuidado cuando consuman esto o cuando puedan tener, ¿ya? Entonces esta sería una primera pregunta, miren. ¿Por qué es necesario que en las etiquetas de los alimentos se coloque si es un OGM, es decir, un organismo genéticamente modificado? ¿Por qué creen que sea necesario o por qué será obligatorio? ¿Ya? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Por qué creen que es obligatorio que los alimentos que ustedes adquieran tengan ese rotulado en la etiqueta? Para verificar si el alimento Sí, puede porque hacernos daño o no. Puede ser una respuesta. ver si contiene algún tipo de algún ingrediente que sea para nosotros alérgico, tal vez. Ya. Las dos preguntas, las dos respuestas sí van a ese mismo, ¿no? Nosotros como consumidores, o sea, primeramente es porque el consumidor tiene derecho a saber, ¿no? El consumidor del alimento tiene derecho a saber qué está consumiendo, ¿sí? Entonces, si tú vas al supermercado, ya está en ti la decisión si tú accedes a ese alimento que tiene componentes transgénicos o dices, no, yo no compro ese alimento y mejor compro, no sé, este otro producto, ¿sí? Y segundo, por lo que nos dice Emilio, puede ser que tú tengas una respuesta alérgica. Hay personas que son alérgicas al gluten, hay personas que son alérgicas a ciertas proteínas, entonces no puedes nomás tomar a la ligera y decir, no, no pasa nada y compro nomás. Entonces, por eso la etiqueta es un aviso, ¿no? Que te avisa, te dice, hey, por si acaso yo hice este alimento con esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya. Vamos a responder una segunda pregunta. Estos cuestionarios, repito, yo ya les estoy formulando y van a ser enviados a la plataforma para que ustedes realicen el último trabajo de esta asignatura. ¿Cuál es la diferencia entre las mascarillas caseras de tela frente al tipo de mascarilla quirúrgica, ya? ¿Cuál sería la diferencia? Que las mascarillas caseras no brindan protección y las quirúrgicas pues brindan protección, pero depende del modelo también. Por ejemplo, como nos mostraba mi compañero Emilio, como las que tenía él, pueden ser reutilizables, pero con una forma de higiene. Y las otras que son las mascarillas que normalmente usan los médicos, esas no son reutilizables. Muchas gracias por tu intervención, querida Michelle. Sí, hay que hacer un aclarativo, es verdad, ¿no? Ustedes pueden colocar eso como respuesta, ¿ya? La respuesta que nos acaba de dar Michelle es exactamente a la pregunta, ¿sí? Mascarillas de tela en sí, pues no pueden, o sea, de cierta manera brindarnos esa protección, ¿no? Ahí tienen otro tipo del material, ¿no? El material más que todo con el que están fabricadas, ¿sí? Ya.
Perfecto. Eh, vamos con otra pregunta más para hacer una retroalimentación. Entonces, esta pregunta puede ser que les ponga en el examen así. Mire, de hecho, ya estoy un poco empezando a diseñar el futuro examen. ¿Cuál es la mascarilla que no es permitida dentro de la industria alimentaria o dentro de la industria culinaria, podríamos también ponerlo, ¿cierto? Ya. ¿Ya? ¿Qué opinan ustedes, La chicos? ¿Cuál B. creen? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Otra opción de respuesta? Por ahí teníamos una respuesta, me parece que fue Emilio, ya. ¿Alguien más tiene otra respuesta, tal vez diferente? Ya. No sé si Emilio nos puedes repetir, no te escuché bien, si dijiste la D o La B. la B de bebé, ya. La B de bebito, ya. ¿Qué opinan ustedes, chicos? La B. Mira, observen lo que La dice la D. pregunta. Carlos nos dice la D de Diosito, ya. Observen, chicos, miren. La pregunta claramente dice qué tipo de mascarilla no, no es permitido. O sea, no deberían utilizarse los manipuladores de alimentos. Si Emilio nos dice la B, la que no deben usar es mascarilla ultrafiltrante con válvula de exhalación. Es verdad, ¿no? No deben usar esta con válvula de exhalación, porque la válvula de exhalación, si usan con válvula de exhalación, podrían estar dejando salir partículas, ¿sí? No deben usar. La que deben usar, ¿cuál sería? La que deben usar es esta, ¿no? Una mascarilla quirúrgica o una sin válvula de exhalación. Es decir, la opción A y la opción C son las que deben usar, ¿sí? Es la que deberían usar, ¿ya? Perfecto. Vamos con otra pregunta. Bueno, esta ya nos respondió Ariana, ¿dónde coloniza el Helicobacter pylori? En el sistema digestivo. Esta también nos acabó de responder Ariana. ¿Cómo se puede contraer o contagiarse el Helicobacter pylori? Todavía no hay estudios, pero por el momento podemos decir que es a través de aguas contaminadas, alimentos contaminados, ¿sí? Ya. Finalmente, esta pregunta para terminar la clase, ¿cuáles son los síntomas característicos que presenta una persona si padeciera o tiene en su organismo la presencia del Helicobacter pylori? Ya. ¿Cuáles serían los síntomas, chicos? De acuerdo a la explicación que nos dio Ariana, ¿cuáles son esos síntomas que va a mostrar una persona? Falta de aire, tos, fiebre, ¿qué opina? Dolor en el cuerpo, dolor de cabeza. Dolor, dolor intenso en el abdomen. Ya. Lo que pasa en el agua. Vómito también. Bueno, vómito encima presentar náuseas, sí, ¿no? Náuseas, y en muchos casos hay personas que son más susceptibles y terminan con vómitos, ¿no es cierto? Sí. Es una bacteria que se aloja en el estómago y causa estos malestares, ¿no? Es una bacteria patógena, ¿sí? Asociada a una enfermedad. La enfermedad se llama gastritis, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes la famosa gastritis? Si algún familiar de ustedes padece de esta enfermedad o ustedes alguna vez padecieron gastritis. Las gastritis son asociadas a el Helicobacter pylori. Por eso un gastroenterólogo sí sabemos, ¿no? Es un médico especializado en problemas del estómago, problemas gástricos, del colon y del estómago, ¿sí? De todo tu tracto digestivo.
él tiene que hacerte una muestra o una biopsia que ya llaman y envía a un laboratorio para que sea analizado y en ese laboratorio ahí le hacen una serie de pruebas y detectan si hay presencia o no de esta bacteria. Bien, entonces hay unas preguntas más que voy a formular con respecto a la exposición que hizo Santiago, pero esa ya les daré llegar a la plataforma virtual. Entonces, sin más preguntas, chicos, que para finalizar ya esta clase, en este momento voy a finalizar la clase. Les voy a enviar un cuestionario con una serie de preguntas, las que proyecté ahorita, más algunas extras que están relacionadas con el COVID y los alimentos, ¿sí?